Gabriel Vendasgal, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Com anem? Perfecto, todo muy bien. Uns dies per Catalunya, però pendent absolutament del que passa a casa seva. Por supuesto. Preocupat per les notícies que li arriben? No, no tanto. Me preocupa más no desde el punto de vista militar, sino más que nada desde el punto de vista político general lo que puede ocurrir. Hay que entender que muchas veces cuando se habla de Medio Oriente no se entienden los orígenes de los problemas y lo que se entiende es que esto es un problema porque secuestraron y mataron a 3 jóvenes y por lo tanto la respuesta del ejército israelí fue bombardear la Franja de Gaza. Vostè sap que la seqüència dels fets va ser aquesta. Pero no es la razón verdadera. La razón verdadera de por qué comenzó esto, eso fue una catarsis simplemente. La razón verdadera por lo que ocurre en la Franja de Gaza es muy simple. El Hamas, durante años, disfrutó de un negocio estupendo. 3 familias de la ciudad de Rafiah, en el sur de la Franja de Gaza, cavan túneles e introducen a la Franja de Gaza un montón de productos desde el lado egipcio. El Hamas cobra impuestos por eso. Y además recibe donaciones de Qatar y otros países árabes que apoyan la causa palestina. Estamos hablando de un presupuesto de 500 millones de dólares. Desde que sube al poder Abdel el Fattah al-Sisi en Egipto, le cierran los túneles. Y además, debido a los problemas que tiene Qatar en otros países, que está metido en todas las guerras del Medio Oriente, el presupuesto del Hamas bajó a la mitad. Y el desempleo llegó al 40%. En un caso de una crisis como esa, el Hamas debe provocar una acción militar que, aunque sabe que la va a perder, lo que va a lograr con esto es ver si puede cambiar el acuerdo que había antes y además lograr la unidad palestina, porque todos los palestinos ahora están a favor del que se siente atacado. Li faig d'advocat del diable. Si tenen tan clar que és per aquest motiu, algú li dirà doncs, que Israel no reaccioni. No es tracta de posar en dubte la capacitat o el dret de qualsevol país a defensar-se, evidentment. Però quan un diu o pot tenir tan clar que els estan provocant, la comunitat internacional pot dir no responguin a la provocació. Ante todo, la comunidad internacional y los medios de comunicación no entienden este fenómeno. Cuando se habla de radicalismo islámico no lo entienden, no lo comprenden. Piensan que el conflicto y los conflictos... Hem fet malament durant tants anys, però són molts anys per no entendre-lo. A ver, algo básico. O no lo entendemos bien o no nos lo explican bien. Algo básico, algo básico. Se piensa que el conflicto en Medio Oriente es por tierras. Entonces la palabra que se utiliza todo el tiempo es ocupación, ocupación, ocupación. Para los israelíes el conflicto es por tierras. Piensan que si se cede territorio se puede lograr una especie de acuerdo. Señores, en el Medio Oriente el conflicto es religioso. Porque el que impone el conflicto y la naturaleza del conflicto es quien agrede. Y el quien agrede en este caso es el Islam radical, que ataca a todo aquel que no es musulmán radical, inclusive a los musulmanes moderados, que son la mayoría del Islam, y también a los cristianos del Medio Oriente, y también a Israel, que es el Estado dhimmi, es el Estado no musulmán, dentro del Medio Oriente, dentro de Dar el Islam, ¿me entiendes? Cuando una persona habla de Medio Oriente y no habla de religión, cambien de canal. Porque no està hablando de Medio Oriente. Los conflictos en Medio Oriente són religiosos. Tinc la sensació, amb les 4 coses que hem parlat, que hem començat aquesta entrevista, que si li hagués preguntat això a finals del 2012 m'hauria explicat el mateix. Sí. I què ha passat des del 2012 fins ara, en què ens han explicat, i nosaltres hem explicat, que se suposa que hi havia unes converses que havien d'arribar a algun tipus de principi d'acord, i potser ho hem explicat malament, però el que hem pogut anar explicant és hi ha 3 joves israelians, els segresten, desapareixen, apareixen morts, i tornem a estar al mateix punt que fa 2 anys, com si ningú volgués arreglar aquesta situació. Se vivieron algunos cambios importantes. El primer cambio importante que en el 2012 estaba en el poder en Egipto, Mursi, de los hermanos musulmanes, y Mursi, de los hermanos musulmanes, es lo mismo que el Hamas, con otro nombre. Mursi permitía y ayudaba al Hamas a introducir material bélico y todo tipo de mercancías a la Franja de Gaza. Ahora no está Mursi, y el que está en el poder persigue a los hermanos musulmanes y considera al Hamas lo peor sobre la faz de la tierra. Ese es el primer cambio. Segundo cambio importante, debido al cierre de los túneles, el Hamas aprovechó para desarrollar una capacidad bélica importante. Significa, el 90% de las armas y de los cohetes que tiene el Hamas en este momento son de producción propia. Tienen cohetes como el Fajr 5, que llega a 160 kilómetros de distancia, y tiene cohetes como el M75, que es un cohete de fabricación propia. En total 9.000 cohetes y obuses. La aviación israelí, por lo visto, destruyó aproximadamente 3.000. 1.000 dispararon, les quedan otros 5.000. Son un cambio importante. Lo que ha sucedido en los últimos 2 años es que el arsenal bélico del Hamas aumentó y además la presión del Hamas también aumentó.
Però com pot ser que hi hagi hagut aquesta operació marge protector? Fa 10 dies, 9 dies, 10 dies que està en marxa. Quan un avalua les xifres, 212 morts palestins, un israelià mort ahir, un miler de coets, una mica més ja deu ser avui, perquè evidentment, malauradament, el foc no s'ha aturat, que han anat des de Gaza cap a Israel i l'escut de ferro ha estat fent la seva feina. Com es calibra tot això? Com s'explica perquè no sembli que Israel està atacant de manera desmesurada Gaza? Perquè és el que reflecteixen les xifres, ¿eh? ¿Tú estás seguro que quieres que te responda eso? Sí. Incluso que estoy dispuesta a que me diga que soy mal periodista y que lo he contado mal. No, por favor. Porque según tu lógica, los nazis tenían razón y los británicos fueron los malos. Pero yo no he dit això. Porque murieron 500.000 británicos durante la Segunda Guerra Mundial y 7,5 millones de alemanes. Significa que entonces, como murieron más alemanes, entonces los malos son los británicos. La diferencia es sustancial. La pregunta no es cuántos mueren, aunque es doloroso que hayan muerto 200 persones. Li explicaré diferent. Avui hem conegut la notícia que Israel avisava 100.000 palestins que vivien en determinats dos barris determinats de la ciutat de Gaza que marxessin de casa seva perquè aquella zona era objectiu militar i que per tant al llarg de la jornada d'avui hi hauria bombardejos. Sí? Muy bien. Es pot llegir des d'un punt de vista, no sé si la millor paraula és humanitari, o en tot cas d'advertència, perquè una de les grans crítiques que hi ha a atacs que fa Israel és que sovint Israel diu que són atacs selectius, quan després hi ha una determinada quantitat de víctimes civils, la crítica és no havíem quedat que era selectiu, com pot ser que tota aquesta gent innocent mori? Clar, jo li puc dir, home, 100.000 persones no han volgut marxar de casa, moltes d'elles, és veritat. Si haguessin marxat haurien salvat la vida, però ho haurien pogut perdre tot. És a dir, estarien vius però no tindrien res. A ver, hay dos problemas aquí. El primer problema es que sí, hay buenos muertos israelíes porque los israelíes tienen refugios antibombas y tienen un sistema único en el mundo que derriba cohetes en el aire y además la gente actúa de forma responsable y cuando suenan las alarmas se meten a los refugios. ¿Qué pasa del lado de la Franja de Gaza? Hay refugios, pero solamente para los líderes del Hamas y los líderes del Hamas en este momento están en el hospital Shifa de la ciudad de Gaza escondidos abajo de la tierra. ¿Y la gente dónde está? La gente recibe información de los medios de comunicación del Hamas en la Franja de Gaza que se queden en sus casas y que sean escudos humanos. Entonces lo que me duele a mí cuando veo la actitud de muchos medios de comunicación europeos y de la opinión pública es, señores, el Hamas está violando 4 veces la ley internacional. Se disfrazan de civiles y se tienen que disfrazar como militares porque son militares. Disparan desde zonas civiles. Tercero, disparan, se escudan entre civiles y además disparan contra civiles del otro lado. Están violando la ley internacional. ¿Y tú has escuchado alguna vez una crítica sobre la actitud del Hamas, sobre cómo sistemáticamente viola la ley internacional? Siempre la crítica es hacia Israel, que avisa a la gente perdiendo toda oportunidad de ataque sorpresa. També és veritat que s'acusa Israel de saltar-se la legalitat internacional. No dic que sigui bé ni per uns ni pels altres, eh? Sí, a ver, la pregunta és evident que quan hi ha una guerra cadascú fa el que creu que ha de fer i evidentment i tots els països són criticats quan fan actuacions bèl·liques. El que passa que sí que és veritat que Israel té certes dificultats per explicar a l'opinió pública occidental d'una manera correcta des del punt de vista de que el seu missatge arribi, perquè es fa molt difícil d'entendre això que estàvem explicant ara, no? Que s'avisa però per l'altra part se sap que hi haurà un dany en aquesta població. És a dir, sabem que els líders de Hamas s'amaguen a sota d'hospitals on hi ha gent que se'ls demana que es quedin allà, però l'atac es produeix igualment. Ja sé que és perquè a sota es diu que hi ha un líder radical, però saben que pot haver-hi víctimes que són civils, que per molt que decideixin per la seva voluntat que es queden en aquell hospital determinat, l'atac s'acaba produint igualment. ¿Y es criticable o no es criticable? Por supuesto que sí, hay un montón de acciones militares de la aviación israelí que se han abortado porque no había certeza de que iba a morir el terrorista y no todo el escudo humano que él había logrado. Te voy a contar una anécdota. En el año 2001 o 2002, escucho en la televisión española un periodista español que compara a Ariel Sharon con Hitler. ¿Vale? A los 2 días yo entrevisto a Rantisi, líder del brazo armado del Hamas. Era el tío que decidía cuándo había atentados terroristas y cuándo no. Él pensaba, yo en ese momento trabajaba para televisión portuguesa, él pensaba que yo trabajaba para televisión española. Y me da la mano y me dice, gracias por lo que ustedes hacen por nosotros. A los 4 días el ejército israelí mató a Rantisi. Si a mí el Hamas se siente feliz
de lo que dicen en medios españoles, yo me preocuparía. No, és evident. I s'ha de reconèixer que hi ha hagut un canvi també, és a dir, hi ha hagut un canvi de sensibilitat en bona part de l'opinió pública europea, també per entendre els posicionaments d'Israel al llarg de tots aquests anys. Això no vol dir que es pugui criticar les accions, diguem-ne, puntuals que s'estan produint, sobretot perquè un comença a tenir la sensació que sobre el terreny no hi ha una voluntat clara d'arribar a aquesta pau, no per part de la gent que viu en el dia a dia de les sirenes i el córrer, des d'un punt de vista polític de dir com pot ser tot tan fràgil, no? Que en qualsevol moment, qualsevol espurna, ens torni a portar 2 anys enrere. Una altra vegada tornem a estar com fa 2 anys. És a dir, li faré la broma fàcil, haurem d'esperar que els Estats Units tinguin un altre president perquè el nou president nord-americà vulgui tornar a intentar que una de les seves B baixes de ho he aconseguit sigui la pau a Israel i tornem a començar, perquè Obama ho ha intentat, semblava que anàvem pel bon camí, però ja hem tornat a perdre el camí fet una altra vegada. Mira, debido a que el problema no es territorial, te lo voy a decir en forma bien clara. Desde el punto de vista territorial ya se sabe cómo va a terminar el conflicto. Los bloques territoriales donde hay asentamientos judíos van a quedar del lado israelí e Israel va a compensar con 6% del territorio de intercambio de territorios. Jerusalén, el primer ministro actual dice que no se parte nuevamente, el ministro Olmert anterior decía que sí se parte. Cisjordania y la Franja de Gaza se unirían por una carretera en forma de canaleta donde solamente los palestinos podrían circular por ahí. El punto de vista territorial ya está terminado. Hay problemas técnicos, como por ejemplo, si se permite el libre paso de la Franja de Gaza a Cisjordania, ¿qué impide que el Hamas desde la Franja de Gaza pase cohetes a Cisjordania y dispare hacia el aeropuerto de Tel Aviv o hacia Tel Aviv mismo? Es imposible. ¿Una paz de verdad, por ejemplo? Muy bien. Y entonces ahí volvemos al tema del Islam. Porque lo que dice el primer ministro israelí es, yo estoy dispuesto a ceder territorios. Y además, en el judaísmo el territorio es menos importante que la vida. Pero también está dispuesto a decir que en haga daño a Israel parecerá daño, y cualquier ciudadano occidental que estamos educados con la cultura que tenemos puede pensar esto me suena más a venganza que a política. No. ¿No? Netanyahu dice en forma bien clara, estamos dispuestos a un Estado palestino, yo también, yo quiero un Estado palestino. Y el 76% de los israelíes también. ¿Qué exige Israel? Reconózcanos como Estado judío. ¿Por qué? Porque el que conoce un poco la terminología islámica sabe que un judío es una religión falsa igual que es el cristianismo. Somos dhimis, ciudadanos de segundas. Ocupamos la tierra santa islámica o Dar el Islam. Ocupamos lugares santos islámicos como Waqf al-Islam. Reconocer la judeidad de Israel es que el conflicto se termina. Entonces, por ejemplo, otra vez siguiendo con la lógica religiosa, cuando hoy el Hamas dice estamos dispuestos a un cese de hostilidades durante 10 años, la prensa europea puede decir, miren qué bien, qué disposición a la paz el Hamas. Señores, en el año 628, Mahoma, hace un acuerdo con la tribu de Quraysh, el pacto de Hudaybiyah, y firma un acuerdo durante 10 años donde dice, nosotros, los seguidores de Mahoma, no les robamos más a la gente de Quraysh y a cambio ustedes dejan que expliquemos nuestra postura. Al segundo año, Mahoma rompe la tregua y conquista la Meca. Y le preguntan, pero señor, violó la tregua. La tregua sirve si nos favorece a nosotros. Se puede mentir si favorece al Islam. ¿Por qué dicen 10 años? Porque todo islamista copia al pie de la letra lo que hizo Mahoma. Si Mahoma lo hizo, se puede hacer. Por lo tanto, para poder entender Medio Oriente, hay que estudiar religión. Gabriel Ben Tasgal és a Catalunya uns dies, ha tingut la gentilesa de venir fins aquí per ajudar-nos a entendre o explicar com a mínim alguna de les coses que està passant a Israel. ¿Lo he hecho muy mal? Perfecto, además muy amable. Que vagi molt bé, moltes gràcies per haver vingut al programa. En qüestió de segons, Pilar Rahola és a punt aquí a 8 al dia. Ara li preguntarem a ella també si ho he fet bé o no.